Y en estos momentos estamos grabando la clase para la sección D. Y fíjate, en esta clase vamos a ver lo que son las teorías ácido-base, ¿no? Y básicamente, como dice Bruce Mahan, uno de los autores de química más importantes, no hay un equilibrio más importante que el de los ácidos y las bases orgánicos. ¿Por qué? Porque los ácidos y las bases orgánicos son componentes esenciales en todos nuestros organismos y en todo nuestro cuerpo. Y están presentes en muchos medicamentos. Por eso es la importancia para ustedes como químicos estudiar lo que son las sustancias ácidas y básicas. Entonces, actualmente nos encontramos en el tema 6 del tema acidez y basicidad, ya es el penúltimo tema. Y posteriormente viene el tema de haluro de alquilo. Este es el último tema de la química orgánica estática. Posteriormente veremos lo que es la química orgánica dinámica. Esta química orgánica dinámica hablaremos sobre lo que son las reacciones químicas. Y a diferencia de lo que ustedes habían visto en química general, que a veces hay como una ruptura en cuanto a los temas. Por ejemplo, ustedes ven el tema de soluciones y es totalmente distinto al tema de teoría atómica, donde nada más utilizan la tabla periódica. Química orgánica es una materia total y absolutamente hilada. Yo veo clasificación, nomenclatura, enlace químico, estereoquímica, y al final veo acidez y basicidad y veo lo que son este veo lo que son las reacciones químicas y déjenme que estoy teniendo un problema. Ya. Y ven lo que son las reacciones químicas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ujú. Ok, listo. ¿Qué ocurre? A partir de ahorita, nuestro principal objetivo, tuve un problema un momento con el mouse que se había quedado como congelado. Vamos a ver lo que son las naturalezas de las sustancias ácidas y básicas. Veremos el concepto de los ácidos y los bases orgánicos. La fortaleza ácida, veremos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la ecuación principal para la química medicinal, que explica por qué un medicamento puede o no puede absorberse a una determinada concentración. Esta ecuación es sumamente importante cuando ustedes vean lo que es química medicinal, que es química orgánica 3. Que es química orgánica 3. Entonces, aquí el objetivo principal es entender porque una sustancia orgánica tiene más ácida o más básica que otra y poder extraer mezclas en función del comportamiento ácido o básico. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros podemos ver es que los ácidos y las bases orgánicos son sustancias de uso común. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, como nosotros lo vemos, es una sustancia que está en el tracto digestivo. Nosotros sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido inorgánico fuerte que en presencia de agua se ioniza completamente para formar iones hidrógeno e iones cloruro. Entonces, eh, el ácido sulfúrico está presente en las baterías eh, como soluciones relativamente diluidas. Y tenemos, por ejemplo, el ácido fosfórico y el ácido bórico que está en las rocas. Tenemos el ácido acético que está presente en una solución comercial al 5% que forma el vinagre. Y tenemos también, por ejemplo, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, o la vitamina C, que viene siendo el ácido ascórbico. Y el ácido cítrico, que está presente en el jugo de limón, y tenemos muchas cosas. Igual ocurre con las bases. Las bases son componentes de uso común. Por ejemplo, en limpiadores comerciales tenemos el amoníaco y es sumamente importante que ustedes no mezclen
sustancias cuando están haciendo la limpieza. Por ejemplo, no mezclar que si diablo rojo con cloro, porque eso produce una reacción muy peligrosa que forma cloro molecular que se desprende. Entonces puede generar la contaminación de la persona. Inclusivemente ir a emergencias. Tenemos antiácidos formados por hidróxido de magnesio, que son bases débiles. Y tenemos otras sustancias, como por ejemplo sustancias fuertes como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Y tenemos también sustancias bases orgánicas como la piridina y la anilina, forman lo que vendría siendo el alquitrán de hulla. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los ácidos? Son sustancias con sabor ácido que corroen al metal y tienen un sabor que puede ser agrio. Y las bases tienen un sabor amargo que tienden a ser corrosivas, especialmente a los tejidos. Ellas producen reacciones de saponificación. Entonces, cuando una base cae en su mano, ustedes van a sentir como un jabón. Y ese jabón sencillamente es lo que está ocurriendo ahí, es que está saponificando su piel. Entonces, medicamentos comunes, la vitamina C, que es un ácido carboxílico extendido, es un ácido carboxílico de que decimos que es extendido porque cuando yo extraigo este protón que está aquí, ¿verdad? Lo quito, queda el oxígeno cargado negativamente. Entonces, este oxígeno puedes localizar carga por resonancia hasta este átomo de oxígeno. Fíjense que estamos tocando resonancia, vamos a tocar también efectos inductivos. Y por lo tanto, esa deslocalización de carga por resonancia va a hacer que el compuesto sea más ácido. Tengo el ácido acetilsalicílico también, que es el de la aspirina, que es una sustancia que está formada por un ácido carboxílico, un grupo éster y grupos aromáticos. Es importante que sigamos identificando nuestros grupos funcionales. Y por ejemplo, los antiácidos son bases débiles como el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio. Básicamente, porque por ejemplo, si en el laboratorio les queda un ácido fuerte encima, ustedes no pueden colocar una solución de hidróxido de sodio, porque la solución de hidróxido de sodio va a ser una reacción tan exotérmica que los va a quemar más todavía. Tienen que colocar, por ejemplo, una solución de bicarbonato de sodio. Los ácidos están presentes en el organismo, por ejemplo, en los jugos gástricos, están presentes también en el buffer de tapón, los pulmones y la sangre y en el intestino delgado. Tenemos muchas sustancias ácidas y básicas que participan. También son componentes fundamentales porque, por ejemplo, los aminoácidos, que pueden ser aminoácidos esenciales o no esenciales, cuando, por ejemplo, aquí agarramos, por ejemplo, el triptófano y este grupo amino interacciona con este grupo acilo de la lisina, podemos formar un enlace peptídico. El enlace peptídico básicamente lo que está formando es un nuevo grupo amina y cuando junto muchos aminoácidos entre sí, ¿verdad? Una cadena R aquí, junto muchos aminoácidos entre sí voy a formar lo que es una proteína. Entonces, eso lo podemos ver aquí aquí por ejemplo, en YouTube. Bueno, YouTube no, en Internet, aquí. Por ejemplo, lo que es el enlace peptídico. El enlace peptídico, lo podemos ver aquí en imágenes. En Wikipedia, básicamente, esta reacción que está aquí. Ustedes agarran y tienen el grupo amino, tiene pares de electrones, puede atacar nucleofílicamente. Ajá, ahorita sí.
Puede atacar nucleofílicamente al grupo, al ácido carboxílico y básicamente lo que se está formando es este enlace que está aquí, un nuevo grupo amina. Entonces cuando tengo muchos aminoácidos, formo lo que es un determinado dipéptido y después formo lo que son formo lo que es una determinada proteína. Por ejemplo, si yo, vamos a ver para que ustedes vean cómo es una proteína que ustedes la han visto en dibujo, pero nunca la han visto cómo se ve en verdad. Esto, ya. Ok, perfecto. Esto es un visualizador macromolecular. No, este no. Bueno, este sí. Déjeme, que me equivoqué de programa. Si, por ejemplo, ustedes tienen esto que está aquí, eso que está ahí es una proteína, entonces uno la puede representar más bonita y tiene todas sus cadenas. Entonces, tiene sus determinados sitios activos y todas esas uniones que están ahí, que ustedes tienen ahí, por ejemplo, aquí está la secuencia de la proteína. Todo eso que están ahí en esas letras, por ejemplo, M es una metionina, serina, todo esto que está aquí es la secuencia de la proteína. Entonces, esa secuencia de mi determinada proteína va a hacer que yo tenga esa unión de todos esos aminoácidos genera lo que decimos es una proteína. Entonces, como verán, los aminoácidos son sumamente importantes para la conformación de biomoléculas que sin ellas no pudiéramos vivir porque las proteínas ejercen funciones en nuestro organismo. ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, tenemos teorías ácido-bases que vamos a ver. El primero de hablar de sustancias ácidas y básicas, pero en una forma muy breve, fue Robert Boyle en 1600, en los años 1600, y él dijo que un tipo de papel especial, que es un papel indicador que cambia de color al entrar con una sustancia ácida, él notó que ciertas sustancias al entrar en contacto con el papel tornasol se tornaban de color rojo y otras al entrar en contacto con el papel tornasol se tornaban azules. Entonces, las que se tornan rojo son los ácidos y las que se tornan de color azul son las determinadas bases. Y este papel es distinto al papel pH porque este papel nada más, todo ácido se torna rojo y todo base azul, no indica distintas escalas o valores. Entonces, aquí vamos a ver las diferentes teorías ácido-base. Y entre estas teorías ácido-bases que vamos a ver va a ser la teoría de Faraday, Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Hay otras teorías ácido-bases que están en negro como la de Usanovich, Luz-Flut, que es para óxidos, que un ácido es la especie que recibe óxido y una base es la especie que acepta óxido. Esto no lo vamos a ver ni en la teoría de ácidos duros y blandos de Pearson. Estas teorías son más para la gente que hace química inorgánica. Nosotros vamos a enfocarnos básicamente en estas teorías. Entonces, ¿qué dijo Michael Faraday? Michael Faraday dijo que cuando yo tengo una sustancia ácida y una sustancia básica en una solución y yo la conecto, esos electrodos, a través de un cable externo en un bombillo, estas sustancias son capaces de producir luz. Y eso es porque los ácidos y las bases tienen la característica de conducir corriente eléctrica. Déjenme buscar aquí el simulador FEX para que lo vean. Este es de la Universidad de Boulder, en Colorado. Un simulador de química, es muy bueno. Vamos a ver si vemos simulaciones químicas. Déjenme buscarlo aquí.
Esta, la escala de pH. Ok, entonces, a nivel micro, que ustedes van a ver, aquí está el simulador, ¿verdad? Y yo voy a colocar mi, vamos a ver, lineal, vamos a verlo en escala logarítmica. ¿Qué ocurre? Si yo adiciono agua, yo no veo aquí nada para ver la relación de protones, ¿ves? Está similar. Aquí tenemos la cuenta, ¿ves? Pero ¿qué ocurre? Si yo vengo y ahorita cambio esto por una sustancia que es como ácido batería, ¿qué ocurre? Fíjense cómo está incrementándose exponencialmente la cantidad de iones o protones en el medio. La concentración de OH es muy pequeña y la concentración de ácido es muy grande, 10 a la menos 13, 10 a la menos 1. Entonces, todos estos iones, si yo logro conectar aquí dos electrodos a través de un circuito eléctrico, se enciende la luz. Y entonces vamos a tener lo que es las sustancias ácidas que son capaces si yo conecto esto a través de un circuito eléctrico, los ácidos son capaces de conducir iones y van a producir energía eléctrica. Entonces, la primera teoría ácido-base importante que existió en la historia fue la de Arrhenius. Y es bastante chistoso porque Arrhenius, cuando defendió su tesis doctoral, él recibió su disertación como aprobada sin honores, o sea, con muy poca valía y significancia química. O sea, la contribución de él, los jurados pensaron que no era importante. Pero después, en 1903, por esa misma teoría que él desarrolló en su tesis doctoral y de que después continuó, ganó el premio Nobel. Básicamente, Arrhenius lo que decía era lo siguiente, que una sustancia ácida es aquella que forma, que tiene iones hidróneo, y una sustancia básica es aquella que incrementa la concentración de iones hidroxilo en solución. Entonces, las sustancias ácidas incrementan la concentración de iones hidróneos en solución, las sustancias básicas incrementan la concentración de iones hidroxilos en solución. Esta es una teoría bastante útil porque permite reconocer ácidos y bases de manera sencilla. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, de acuerdo a esta teoría de Arrhenius, se reconoce de manera muy sencilla. El hidróxido de sodio también, o las bases de los metales alcalino-térreos, como el hidróxido de litio. Pero ¿cuál es el inconveniente con esta teoría? El inconveniente con esta teoría es que esta teoría solo se limita a soluciones acuosas. Considera el protón en su forma aislada. Fíjense que en verdad el protón, cuando yo tengo esta solución, HCl más agua, ya, permiso, HCl más agua, esto que está aquí para formar, disculpen, vamos a ponerle los estados de agregación, para formar iones protones en su forma aislada. Esto que está aquí, más cloruro, esto no, en verdad no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que se forma el ion hidróneo porque la reacción es con el agua. Entonces, la principal limitación de la teoría de Arrhenius es que él no consideraba el medio de reacción. Y la otra principal limitación es que él no fue capaz de explicar por qué sustancias como el amoníaco, que no tienen grupos hidroxilo, al reaccionar con agua, incrementaban la concentración de iones hidroxilo en solución. Y esto es básicamente a que ocurre una transferencia de protones. La otra teoría ha sido base importante es la teoría de Bronsted-Lowry. Esta es la teoría ha sido base más empleada porque esta teoría como tal considera el agua como medio de reacción. ¿Y qué dice la teoría de Bronsted-Lowry?
La teoría de Bronsted-Lowry dice que un ácido es una sustancia que es capaz de ceder protones. Y una base es una sustancia capaz de aceptar protones. Por ejemplo, en esta reacción el ácido clorhídrico cede un protón al agua para formar el ion hidronio y el ion cloruro. Entonces, el ácido tiene su base conjugada y el agua, que es la base, tiene su ácido conjugado. Igual ocurre con el amoníaco. El amoníaco, el agua es capaz de ceder protones y tenemos el amoníaco es la base y este es el ácido conjugado, donde el agua se comportó como un ácido y tiene su base conjugada. Fíjense que el agua cambió de comportamiento. Inicialmente se comportó como base al aceptar un protón y luego como ácido. Y por lo tanto se dice que el agua tiene lo que conocemos como un comportamiento anfótero. Una sustancia anfotérica es aquella que se comporta como ácido o como base. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico cede un protón para formar agua más iones hidronio. Y el amoníaco acepta un protón del agua para formar iones amonio e iones hidroxilo. Entonces, ventaja de esta teoría, toma en cuenta la participación del medio de reacción. Es la teoría más utilizada porque emplea un solvente universal como el agua, a pesar de que él no es capaz de disolver sustancias con alta hidrofobicidad como el aceite. Sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, al menos que tengamos un surfactante que sean capaces de formar una micela tanto directa como inversa. Eh, no se limita a soluciones acuosas y también explica el comportamiento de por qué ciertas sustancias que no tienen grupos hidroxilos en su estructura, como el amoníaco, son capaces de incrementar la concentración de hidrones hidroxilos. ¿Cuál es el problema? La limitación de la teoría es que sencillamente, si no hay transferencia de protones, no funciona y no explica la formación de un aducto ácido-base. Entonces, ¿qué vendría siendo lo del aducto ácido-base? Vamos a poner aquí, vamos a ver si lo podemos conseguir en internet. Algo acá. A ver si aquí lo podemos ver mejor. Vamos a verlo nosotros aquí. Fíjense, si yo por ejemplo tengo al boro, déjenme ver algo acá ya un momento. Un ejemplo. Vamos a cerrar esto porque está ocupando un poquito de ancho de banda. Entonces fíjense, si yo tengo al boro, al trifluoruro de boro, este trifluoruro de boro que está aquí, que ustedes presentan, el boro tiene una configuración electrónica de cordelhelio, 2s2, 2p1. Si yo veo esto, esta molécula tiene una hibridación sp2. Eso quiere decir que está a 120 grados. Esta estructura. Y el boro tendría un helio, un orbital 2s, ¿verdad? Y tres orbitales p, ¿verdad? Este sería el boro inicialmente. Si yo hago su hibridación, quiere decir que es un orbital sp2. Aquí tendría un boro, otro boro,
Otro electrón del boro y otro electrón del boro. Son estos que están aquí. Pero ¿qué ocurre? Va a ocurrir que el flúor también va a aportar un electrón, otro electrón y otro electrón. ¿Qué ocurre? Si este señor, que es el trifluoruro de boro, perdón, esto no está. Él no tiene esto que está aquí. ¿Qué ocurre? Que si este trifluoruro de boro, ok, este trifluoruro de boro, que es un ácido de Lewis, porque de acuerdo a la teoría de Lewis, tiene un par de electrones disponibles, reacciona con el amoníaco, y ya vamos a ver la teoría de Lewis, va a formar lo que conocemos como un aducto ácido-base. En donde este señor va a estar cargado negativamente y este señor está cargado positivamente. Eso es lo que es el aducto ácido-base. La teoría de Bronsted-Lowry no era capaz de explicar eso que está ahí, pero sí es bastante útil para explicar el grupo de los siete. Perdón, ya, déjeme que me corre una lámpara. Sí es bastante útil para explicar el grupo de los siete. El grupo de los siete sencillamente es un grupo de siete, los siete ácidos más fuertes en solución acuosa, que son el ácido clorhídrico, o los siete ácidos fuertes minerales, el ácido bromhídrico, yorhídrico, el cloro, perclórico, nítrico y el sulfúrico, pero el sulfúrico solo en su primera constante de ionización, porque una vez que formamos el bisulfato, aquí se ocurre un equilibrio ácido-base y forma esto. Y en cuanto a las bases fuertes en medio acuoso vienen siendo las siguientes. En medio acuoso, las bases fuertes, si nos vamos aquí a la tabla periódica, en medio acuoso, todas las bases de los metales alcalinos son bases fuertes, o sea, las bases que están en este grupo. No se ve, vamos a verla aquí. Son bases fuertes, por ejemplo, el hidróxido de litio es una base fuerte. Ya. No, espera. Déjame ver si puedo ver. Un momento, déjame ver si puedo hacerlo. No. Por ejemplo, el hidróxido de litio, como les dije, es una base fuerte. El hidróxido de francio también es una base fuerte. Todas las bases de los metales alcalinos como hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, rubidio, ceso y francio son bases fuertes. De los metales alcalino-térreos, nada más las bases del tipo MOH2, que son todas, nada más son fuertes aquellas que involucran en medio acuoso al hidróxido de calcio, estroncio y bario. Es por eso que los antiácidos se hacen con magnesio, porque es una base débil. Y la reacción de neutralización no tiene que ser tan fuerte. Aquí tenemos ejemplo de otros tipos de ácidos orgánicos que tenemos en química orgánica, donde por ejemplo, y esto es importante, cuando en química orgánica 2 les pregunten un ejemplo de un ácido fuerte, en química orgánica no vayan a decir ácido clorhídrico, porque estamos en química orgánica. Un ácido fuerte es, por ejemplo, un ácido sulfónico. Es sumamente fuerte porque la carga negativa se puede localizar por resonancia en torno a estas especies. O el ácido carboxílico. Perdón, sí, un ácido carboxílico, cuando pierdo este protón, la carga negativa se localiza por resonancia acá. Esta,
y midas también son ácidos fuertes. Localizan cargas negativas acá. Y para culminar con nuestra última teoría ácido-base, vamos a tocar la teoría ácido-base de Lewis. La teoría ácido-base de Lewis me dice que una base es toda especie que es capaz de ceder electrones. Por ejemplo, el caso que les puse ahorita. Ejemplos de base, el amoníaco. Ejemplo de otra base de Lewis, los alcoholes, como por ejemplo el metanol. Es una base de Lewis porque tiene un par de electrones que puede ser donado. Otro ejemplo de otra base de Lewis pueden ser los alcoholes, las aminas primarias, secundarias, terciarias, los éteres también son otros, por ejemplo, como el éter metílico o dimetílico, porque pueden tener protones. Y ácidos de Lewis, toda especie, especialmente el grupo 3A de la tabla periódica, como el trifluoruro de boro, el tricloruro de aluminio, el, sí, también el tribromuro de aluminio, que tiene un par de electrones disponibles que puede ser donado. Entonces, según Lewis, una base es una especie con un par de electrones disponibles capaz de ser donado y un ácido es una especie con un orbital disponible. Aquí tenemos al amoníaco con un par de electrones disponibles, se dona y es capaz de formar lo que llamamos un aducto ácido-base. Y este aducto ácido-base se forma en el orbital HOMO, como vieron en la teoría de orbitales moleculares. High, Occupy Molecular Orbital, y este es el LUMO. Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Y referente a las teorías ácido-base, también tenemos, por ejemplo, esta reacción. El ácido, el protón se conforta, acepta los electrones, es un ácido. Y en el caso del aldehído, que más adelante veremos que los aldehídos no son ácidos orgánicos, acepta el electrón. Entonces, ventaja de esta teoría se aplica para disoluciones que no sean acuosas, explica la formación de aductos ácido-base y de compuestos de coordinación. Es aplicable para ácidos de Lewis distintos a los protones, pero la principal limitación es que, a pesar de que es una teoría muy utilizada, no es la más abundante porque la teoría de Lewis sirve para explicar, por ejemplo, la de Bronsted-Lowry, perdón, es la más usada porque emplea el solvente al agua como solvente. Y otra de las principales limitaciones tiene que ver con que no hay escala de fortaleza. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo sé que el Ka del ácido clorhídrico es alrededor de 10 a la 7 y que el Ka del ácido acético es alrededor de 1.8 por 10 a la menos 5. Pero aquí yo no tengo una escala de quién es mejor dador de electrones o peor. Tengo que sacarlo en base a criterios químicos. Por eso es que la teoría de Bronsted-Lowry es más utilizada para cálculos químicos. Y para culminar, esto es nuestra última lámina, vamos a ver que según Arrhenius, este es un repaso, según Arrhenius, un ácido es toda especie en solución que incrementa la concentración de protones. O si lo vemos como, sí, de protones. Es el término más adecuado según la teoría. Nosotros sabemos que el protón no existe en su forma aislada y por lo tanto incrementa la concentración de iones hidróneo. Una base es aquella que incrementa la concentración de iones hidroxilo. Según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es una especie que cede protones, una base es una especie que acepta protones. Según Lewis, un ácido es una especie que recibe un par de electrones y una base es una especie que cede un par de electrones. En la próxima clase vamos a continuar con lo que son los aductos y los pares conjugados ácido-base. Pero ustedes hoy tienen una sola hora de clase
y deben estar, no sé si tengan parcial hoy, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme detener la grabación. Hasta aquí llegamos con la clase de la sección D, la clase de unos ácidos